¿Quién fue realmente este hombre que cambió el curso de la humanidad? ¿Qué sabemos con certeza sobre su vida y su mensaje? ¿Qué mitos y falsedades se han difundido sobre él a lo largo de los siglos? Para responder a estas y otras preguntas, conocen un viaje en el tiempo, los misterios que nos aguardan, en Crónicas, desfragmentando la historia. Empecemos por el principio. ¿Qué sabemos con seguridad sobre el nacimiento de Jesús? ¿Es cierto que nació el 25 de diciembre en Belén? La fecha del 25 de diciembre se fijó en el siglo IV por la Iglesia Católica para sustituir la fecha pagana del solsticio de invierno. En realidad, no hay ninguna evidencia histórica que indique cuándo nació Jesús. Algunos estudios sitúan su nacimiento entre el año 6 y el 4 a.C., basándose en datos astronómicos y políticos. Por lo tanto, la respuesta es muy sencilla. Es una mentira muy extendida. ¿Y qué hay de Belén? ¿Fue allí donde nació Jesús? Tampoco hay pruebas concluyentes al respecto. Los evangelios de Mateo y Lucas dicen que nació en Belén, pero con diferentes versiones. Mateo dice que sus padres vivían allí y que huyeron a Egipto después del nacimiento. Lucas dice que sus padres vivían en Nazaret y que fueron a Belén por el censo ordenado por el emperador Augusto. Sin embargo, este censo no se realizó en esa época ni afectó a toda Judea. Además, no hay registros históricos de la matanza de los inocentes ordenada por el rey Herodes, que según Mateo fue el motivo de la huida a Egipto. Por otro lado, el Evangelio de Juan no menciona a Belén como lugar de nacimiento, sino Nazaret. Y los evangelios apócrifos ofrecen otras localizaciones, como una cueva o una gruta. Entonces, ¿por qué se eligió Belén como lugar de nacimiento? Porque Belén era la ciudad del rey David, el gran monarca de Israel, y los evangelistas querían presentar a Jesús como su descendiente y como el Mesías emperador de los judíos. Era una forma de darle legitimidad y cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Y ahora, ya que hablamos de profecías, ¿qué hay de los famosos reyes magos que vinieron a adorar al niño Jesús? ¿Existieron realmente? Eso es otra mentira muy popular. Los reyes magos solo aparecen en el Evangelio de Mateo, que dicen que vinieron del oriente guiados por una estrella y que le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero no dice cuántos eran, ni cómo se llamaban, ni de dónde venían exactamente. Fue en el siglo VI cuando se les asignaron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, y se les dio el número de 3 por los 3 regalos que traían. También se les atribuyó un origen étnico diverso, uno blanco, uno moreno y uno negro, para simbolizar la universalidad del cristianismo. Pero en realidad, los magos no eran reyes ni sabios, sino astrólogos o sacerdotes paganos que practicaban la magia y la adivinación. Mateo los introdujo a su relato para mostrar que Jesús era reconocido como el rey de los judíos, incluso por gentiles de otras religiones. Y hay que añadir que la estrella que los guió tampoco tiene una explicación científica convincente. Han sugerido que se trató de un cometa, una conjunción planetaria o una supernova, pero ninguno de estos fenómenos coincide con la fecha de nacimiento de Jesús, ni con el comportamiento de la estrella, que según Mateo, se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Lo más probable es que se trate de un símbolo teológico inspirado por el libro de Números, que anuncia la llegada del Mesías. ¿Qué hay de los milagros que Jesús realizó durante su vida pública? ¿Son hechos históricos o invenciones literarias? Aquí esta es una parte muy compleja y debatida. Los milagros son relatos que pretenden mostrar el poder y la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, la enfermedad, el pecado y la muerte. Son signos de identidad divina y de su mensaje salvador. Pero desde el punto de vista histórico, no hay pruebas independientes que confirmen su veracidad. Los evangelios
son las únicas fuentes que lo narran. Por eso algunos estudiosos los consideraban como metáforas o alegorías, mientras que otros los aceptan como posibles intervenciones sobrenaturales de Dios. Ahora, hablando en cuanto a la muerte y resurrección de Jesús, ¿qué podemos decir con certeza? ¿Fue realmente crucificado y sepultado? ¿Resucitó al tercer día? La muerte de Jesús en la cruz es uno de los hechos más seguros de su vida. Está atestiguado por varias fuentes no cristianas, como el historiador judío Flavio Josefo y el historiador romano Tácito. También hay evidencias arqueológicas de la práctica de la crucifixión en Palestina en esa época. La crucifixión era un método de ejecución reservado para los esclavos y los rebeldes contra Roma. Jesús fue condenado por el gobernador Poncio Pilato con la acusación de sedición y blasfemia, investigado por las autoridades judías que lo veían como un falso profeta y un peligro para el orden establecido. Ok. ¿Pero qué hay de esa sepultura? Según los evangelios, Jesús fue sepultado en una tumba prestada por el miembro del Sanedrín llamado José de Arimatea. Sin embargo, esta versión es poco probable, ya que los crucificados solían ser arrojados a fosas comunes. Además, resulta extraño que un miembro del Sanedrín se arriesgara a dar sepultura a un condenado por ese mismo tribunal. Algunos han sugerido que José de Arimatea era un personaje inventado para cumplir una profecía del libro de Isaías, que dice que el siervo sufriente sería sepultado con los ricos. En cualquier caso, no hay ninguna evidencia arqueológica de la tumba de Jesús, ni siquiera del lugar donde se supone que estaba el Gólgota o Calvario. ¿Qué hay de su resurrección? La resurrección es el núcleo de la fe cristiana, pero también el hecho más difícil de probar históricamente. Los evangelios narran diferentes apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos, pero con muchas contradicciones y lagunas. Por ejemplo, no se ponen de acuerdo en quiénes fueron las primeras testigos de la tumba vacía, ni en cómo era el cuerpo resucitado de Jesús, ni en dónde y cuándo se le apareció a sus seguidores. Además, no hay ningún testigo externo a los evangelios que corrobore la resurrección, como el que Jesús no murió relativamente en la cruz, sino que entró en un estado de coma o catalepsia y luego recuperó la conciencia, o que sus discípulos robaron el cuerpo y difundieron el rumor de la resurrección, o que las apariciones fueron alucinaciones colectivas o experiencias místicas. Sin embargo, ninguna de estas teorías explica satisfactoriamente el origen y la expansión del cristianismo primitivo, basado en el testimonio de algunos discípulos dispuestos a morir por su fe en el resucitado. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la verdad sobre Jesús de Nazaret? Creo que tenemos que ser humildes y reconocer que hay muchas cosas que no sabemos y que quizás nunca sabremos sobre Jesús. Los evangelios son documentos valiosos, pero no son biografías históricas, sino testimonios de fe. Hay que leerlos con espíritu crítico y con ayuda de otras fuentes y disciplinas, como la historia, la arqueología, la filosofía o la sociología. Pero también hay que leerlo con respeto y con apertura a los trascendentes, porque nos habla de un hombre extraordinario que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad.